Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar desde este lugar y por este medio trayendo una palabra de bendición como siempre lo hacemos y gracias a Dios pues que Iglesia Maranata, un remanente de justicia, puede traer una palabra para nuestras vidas, para edificación del cuerpo de Cristo y para usted que de pronto se une o está viendo este video, lo invito a que se quede, que escuche este mensaje, que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Pues primero que todo, pues voy a pedir dirección al Señor, porque a través de su Santo Espíritu es el que da la aplicación, el que nos muestra, el que nos revela y de la iluminación de todo lo que queremos hoy exponer a través de su palabra. Y Él es nuestro Maestro y quien nos enseña. Entonces vamos a pedir la dirección de Él. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, tú la haces viva a través de tu Santo Espíritu. Por eso es que hoy pido dirección. Hoy pido que nos muestres a través de esta tu palabra, Señor, todo lo que quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Y aquellas personas que están viendo, escuchando este video, Señor, te pido que hables a sus corazones, a sus vidas, Señor, que les des el entendimiento, que les abra la mente y el corazón a tu palabra, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, ya habiendo orado, habiendo pedido la dirección del Señor, pues quiero traer el nombre o el tema de este mensaje. Tiene como una familia en conflicto. Pues el conflicto es, por lo general, es el diario vivir de cada uno de nosotros como humanos y como familia también. Y eso es lo que quiero prácticamente dirigirme o guiarme, enfocarme. En Virginia, una historia o una anécdota, y es una anécdota real, inclusive hay una película que Netflix la está transmitiendo, la transmite, y es acerca de dos familias que eran muy reconocidas en Estados Unidos y vivían entre Virginia Occidental y Kentucky. Y estas dos familias, pues una provenía de Irlanda y la otra de Inglaterra, y se establecieron allí en los Estados Unidos a vivir allí. Pero en cierto día ellos tenían unas fincas, tenían sus animales, y cierto día un animalito, un cerdito, se pasó a la finca de la otra familia, y sin saber que esto iba a causar un gran problema entre las dos familias. Incluso duró un problema, un conflicto que duró hasta 28 años, solo por un cerdo. Y empezaron a morir una serie de personas debido a este animalito. ¿Quién lo creyera o quién diría que esto puede suceder entre dos familias? Y un conflicto que dure tanto tiempo, 28 años, y hubo muertes de esa familia hacia la otra y de la otra hacia la otra. Entonces fue una serie de conflictos. Es bueno mirar la película para ver realmente cómo fue que pasó, qué situación se presentó entre estas dos familias. Al igual también allí en La Guajira también se presentó un conflicto que duró 19 años, lo mismo, y esta familia, si no era entre familias desconocidas, sino era entre miembros de la misma familia, era entre primos, tíos, sobrinos, y también llegaron digamos, a matarse unos a otros. Prácticamente fue una disputa que duró, o se llevó prácticamente 47 clanes de esta familia, unos 200 muertos. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde viene ese conflicto entre familias o entre personas conocidas o entre vecinos o entre amigos? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? ¿Qué es lo que pasa realmente en el corazón del hombre? Pues bueno, eso es lo que quiero como exponer o referirme. Y pues la palabra de Dios siempre nos da como el discernimiento, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en el ser humano. Y allí Santiago lo decía, y quiero ir allí a la primera cita que se encuentra en Santiago, capítulo 4, y miremos la cita donde nos dice, de 4, 1 y 2. Dice acá, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces acá, bueno, vemos que Santiago nos muestra
qué es realmente lo que pasa en el corazón humano, ¿cierto? Que nos empieza diciendo que dónde vienen las guerras y las disputas entre nosotros, y dice que son de nuestras pasiones y nuestros deseos. Acuérdese que nosotros como seres humanos tenemos unos sentimientos, y esos sentimientos a veces los dejamos llevar a cierto término que hacen que haya en nosotros conflicto. Dice deseáis, ¿cierto? Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, dice. Todas estas cosas son las que hacen que nuestro corazón, el corazón humano, haya conflicto y haya todas estas rivalidades entre familia, rivalidades entre amigos, entre vecinos, y siempre estamos como a la defensiva. Y esa es la manera como hoy en día el ser humano se comporta. Y si vemos cada día va siendo peor, cada día vamos viendo que la violencia se ha aumentado, que muchas cosas que ya uno no puede decirle nada, reclamarle nada a nadie, porque ya la primera palabra que le sueltan a uno es lo voy a matar, lo voy a chuzar, lo voy a herir. Entonces allí es donde comienza el conflicto del corazón humano, allí, por todas estas pasiones y deseos que hay en nosotros. Pero miremos desde el Génesis, porque el Génesis siempre nos lleva a los principios de todas las cosas. Y por eso es que quiero ir allí a una cita donde el mismo Señor Jesucristo le habla a Satanás y le habla al hombre de lo que ha sucedido. Entonces allí en Génesis, vamos a hacer en Génesis 3.15, miremos la palabra, lo que nos dice 3.15. El Señor le está hablando a Satanás y le dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces acá ya hay una enemistad, dice el Señor, una enemistad entre lo que es la creación de Dios o los hijos de Dios y lo que es prácticamente Satanás o el mal. Entonces en el mal, y acordémonos de cuando el Señor le advierte a Adán, le dice que cuando tomara ese fruto iba a conocer el bien y el mal, y allí es donde empieza y entró el mal en el hombre. Por eso es que más adelante, cuando vemos allí que Caín y Abel tienen una disputa, los hijos de Adán y Eva tienen una disputa, o más que todo Caín arde de envidia, arde de celos por Abel, y ¿qué hace? Pues mata a su hermano, ¿cierto? Entonces allí lo podemos ver en la palabra de Dios en Génesis. Entonces aquí es donde comienza, porque este es el libro de los comienzos, donde vemos la primera familia, la primera pareja, los primeros hermanos y el primer muerto o el primer mártir. Todo esto es donde Génesis nos empieza a mostrar, y allí es donde vemos cómo el corazón humano, o por qué el corazón humano se comporta de la manera que nos comportamos. Entonces vamos a ir allí a una historia o un relato que está en Mateo 10, desde el versículo 34. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo 10, 34 al 39. Y así nos dice: dice, Jesús causa división, hay un título allí. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, aquí son varios versículos, desde el 34 hasta el 39, podemos ver que el Señor ya estaba advirtiendo. Eso es la verdad o lo transparente del Señor Jesucristo, que Él no esconde nunca nada. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Él nunca esconde nada, que Él siempre habla la verdad, y esa es la verdad. Él dice que no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Entonces algunos dirán, bueno, luego no es el Señor Jesucristo, según Isaías, no es el príncipe de paz. Bueno, luego el Señor Jesucristo nos dijo allí en Mateo 5:9 que bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios y serán llamados hijos de Dios. Pues aquí uno como que trata de decir, bueno, ¿qué pasa allí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa por qué el Señor dice que vino a dividir? Porque acordémonos de que cuando Adán y Eva
ellos habían sido prácticamente creados eternamente, habían sido creados sin pecado. El pecado no había entrado al mundo, el pecado todavía no había entrado a la raza humana, y por tanto si no hubiesen pecados, pues no hubiésemos tenido tampoco nosotros pecado. Y todas estas cosas pues no estarían como fluyendo hoy en día en el diario vivir de nosotros, de nuestra vida. Entonces acá dice que Él había venido a traer paz a la tierra, no había venido a traer paz sino espada, porque el Señor Jesucristo mismo sabía que cuando Él viniera a este mundo, a esta tierra de pecadores, pues primero que todo lo iban a matar a Él y lo iban a perseguir, iba a haber persecución, pero esa persecución realmente no iba a ser del ser humano como tal, sino de lo que hay en el ser humano. Entonces Satanás se aprovecha de eso que hay en nosotros, esas pasiones, esos deseos, ¿cierto? ¿Para qué? Para podernos esclavizar a través del pecado y hacer con nosotros como Él quiere. Y simplemente Él sabía, el Señor Jesucristo, que Él iba a venir a esta tierra, y Satanás nos iba a usar a nosotros como hombres pecadores para que lo llevásemos a la cruz, para que prácticamente rechazáramos al Señor Jesucristo. Y entonces aquí es donde el Señor Jesucristo lo dice y lo advierte mucho antes. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, su hija, su madre, de la misma contra su suegra, la nuera contra su suegra. Porque en el momento en que una persona se convierte al Señor, se convierte a Cristo, ya cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar, cambia su religiosidad, su religión, cambian muchas cosas en esta persona que van a empezar a controvertir o a ir en contra de la corriente de este mundo. Y como sabemos que todos nosotros somos de este mundo, estamos en este mundo, entonces hay algunos que van a creer en el Señor Jesucristo y de allí va a empezar esa división. De allí es donde Él dice que habrán 5 en una familia y habrán 3 contra 2, por eso mismo, a causa de Jesús, a causa de creer en el Señor Jesucristo. Cuando allí en Romanos 10, 9, 10, este versículo lo podemos analizar y prácticamente está dirigido hacia los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran tan radicales en su religión del judaísmo, tan radicales que el Señor Jesucristo o el apóstol Pablo, que es el que escribe este libro de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, un judío que confesara a Jesucristo, él necesariamente tenía que saber lo que tenía que perder su familia. Él tenía que prácticamente abandonar su riqueza, sus padres los desheredaban y había muchas cosas, por eso es que el Señor, o aquí Pablo escribía, si confesares con tu boca, porque tenía que confesarlo, sus padres lo iban a escuchar, su familia judía lo iba a escuchar, de que se había convertido a Cristo y tenían que dejar todas estas cosas, toda su familia prácticamente. Entonces aquí en Mateo cuando le dice que Él es causa de división, que su familia va a estar dividida, es porque precisamente la religión es la que está dividiendo. Y como Cristo no es religión, sino es un modo de vida, un cambio de vida, allí es donde comienzan los problemas para cada uno de nosotros como familia. Y entonces hay un pleito en nosotros que hace prácticamente que nosotros nos dividamos como familia, como hombres, como seres humanos, inclusive como mundo. Vemos que hay divisiones, que hay religiones y estas religiones dividen. Entonces ese es un precio que se debe pagar por la paz. Y el Señor Jesucristo pagó este precio, por la paz. Entonces aquí en Juan 14, 27, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 14, 27, habla el mismo Señor Jesucristo y le dice a sus apóstoles, Juan 14, 27 dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces acá les estaba diciendo que no tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque Él sabía que más adelante iban a sufrir persecución debido a la conversión o debido a que lo iban a seguir a Él, que iban a empezar a predicar esta doctrina que Él había traído, esta enseñanza que venía y iba a ser predicada a través de los apóstoles. Entonces les decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces había un precio que pagar por la paz. Y acordémonos de que cada uno de estos discípulos, y más adelante los vamos a ver,
pagó un precio. Aquí en Lucas 12, 51, 52, miren lo que nos dice la palabra. Lucas 12, 51, 52. Dice acá: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, debido al Evangelio, debido a la creencia, al creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día, y allá es donde quiero ir, existen y a veces da como cierto temor predicar de esto y decir que hoy en día en el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Allí, lo podemos mirar allí. Quiero ir allí a Juan. Miremos lo que dicen los primeros 2 versículos del capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, acá está diciendo que mire, que, ¿cierto? Mis amados, dice acá: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el momento en que creemos en Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, pasamos, dice Colosenses, de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y empezamos a trasladarnos de una familia que era la familia prácticamente de Satanás, siendo hijos de Satanás, a la familia de Dios, que ya es por medio del Señor Jesucristo. Ahí es donde empieza a haber esa disensión, esa división. Y por eso es que hoy en día vemos tanta división a través de la religión, a través del Evangelio y a través de muchas sectas que se levantan porque realmente la palabra de Dios la tuercen, la tergiversan. Entonces aquí es donde podemos ver que la misma palabra nos está diciendo. Y en el versículo de 10, mire lo que nos dice este capítulo 3. Dice aquí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque ese es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, así como miramos en estas familias que comencé hablando de las familias allí en Virginia Occidental y Kentucky, las familias de allí o la familia allí de La Guajira, que fueron divididas debido a esas pasiones y deseos, debido a ese pecado que hay en cada una de las familias del ser humano, como dice aquí nuestra palabra. ¿Por qué nos dice? Porque somos hijos de Dios unos, hijos del diablo otros. Entonces, esa va a ser la división que hay hoy en día en la familia, hoy en día en nuestra raza humana. Entonces, acá vemos 4 punticos de cómo el Señor Jesucristo también padeció esto. Él también, cuando estuvo allí, aquí en la tierra, allí en Jerusalén, habitando con sus hermanos, con su familia, porque habían hermanos del Señor Jesucristo, hijos de José y María, y ellos mismos en el capítulo 7 de Juan, ellos mismos le dicen: ve y muéstrate al mundo, no que haces muchos milagros, no, ve y muéstrales a tus discípulos todas las obras que hacen. Entonces ellos estaban en contra de él, inclusive ellos se convierten ya mucho después de que el Señor Jesucristo muere. Entonces aquí es donde vemos esa división aún en la familia del mismo Señor Jesús. Dice que María, aún así, ella dice que guardaba todas estas cosas en su corazón, todo lo que veía del Señor Jesucristo y todas estas cosas que pasaban con Cristo, todo esto cuando se perdió allí en el templo, que cuando tenía 12 años, todo eso cuando predicaba allí a los discípulos, inclusive sus hermanos le decían que estaba loco, que estaba fuera de sí, ¿cierto? Pero el Señor, dice en la palabra que María se guardaba todas esas cosas en su corazón. Y en el momento en que Lucas, porque podemos ver a través del Evangelio de Lucas, cómo Lucas empieza a narrar y empieza a investigar, a indagar, el médico Lucas, y él empieza a indagar todas estas cosas que habían sucedido con el Señor Jesucristo. Inclusive yo creo que él fue allí donde su madre, a donde María, y le preguntó cómo había sido la vida con Jesús, cómo había sido la vida entre familia con Jesús,
Y ella decía que si dice la palabra que guardaba todas esas cosas en su corazón, me imagino que ella tuvo que haberle contado a Lucas para que escribiera este libro de Lucas, y allí podemos tener muchas reseñas de lo que era el Señor Jesucristo, de lo que vivió el Señor Jesucristo y de lo que tuvo que padecer. Entonces, como primer punto sería el precio de la paz, el precio de tener la paz en este mundo con sus discípulos, ¿cierto? Con su familia misma, con sus hermanos no en carne, no hermanos en espíritu. Y fíjese lo que dice acá, esos punticos dice acá: el que come conmigo alzará su carcañal. Aquí está en Juan 13:18, que está hablando de Judas, cuando él prácticamente se levantó de los mismos apóstoles, de los mismos, como decir, familia espiritual que tenía el Señor, que eran sus apóstoles, que eran aquellas personas o discípulos en los cuales habían creído en él. Era la familia espiritual de Jesús. Y dice que el que come conmigo alzó su carcañal. O sea, de allí salió un enemigo de la misma familia espiritual de Jesús. También dice que Caín mató a Abel. Entonces dice que ¿por qué causa lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas o justas, y las de él pues eran envidia, eran injustas, ¿no? Dice que los hermanos de José, acordémonos de la historia de José, los hijos de Jacob, 11 hijos de Jacob, 12 hijos con José, dice que conspiraron con él, ¿cierto? A causa de su padre, porque su padre pues lo tenía como un escogido, como debido a que era el menor, pues lo cuidaba mucho y pues sus hermanos le tenían como envidia. Además de esto, él les cuenta 2 sueños que tiene, pues aún más sus hermanos se ensañaron contra él, conspiraron con él, lo vendieron, ¿cierto? Allí, entonces, aquí podemos ver cómo hay enemistades en familia. Podemos ver en la familia de David, en la familia de muchos profetas, de muchos hombres de Dios, hubo disensiones, hubo división, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que también los hermanos de Jesús, de José, conspiraron contra él. Una historia muy parecida a la vida del Señor Jesucristo. Como Nabal también se opuso a su esposa, o su esposa le tocó interceder por su esposo, ya que este era un hombre de un corazón muy duro, y su esposa tuvo que interceder ante el rey David para que no lo matasen, no lo mataran. Entonces aquí vemos una serie de acontecimientos a través de la palabra. El rey Asa tuvo que rechazar a su madre, a la idolatría de su madre, porque el rey Asa, cuando tomó su reinado, él quiso limpiar, ¿cierto?, su reino de toda idolatría que había y que otros reyes habían dejado. Él quiso limpiar todo esto, y su madre era una idólatra, y él tuvo que rechazar a su madre. Y así como la madre reina tenía como un valor, un título, él tuvo que prácticamente desplazarle este cargo a su madre reina debido a la idolatría, y le destruyó toda la idolatría que había en ella, o que había allí en el palacio, en la casa, ¿cierto? Entonces, si vemos que sucede todo esto con todos estos personajes, con toda esta historia, con el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué no va a suceder en nuestra familia? ¿Cierto? No es raro encontrar algún familiar pues que se oponga de pronto a nuestra creencia, a nuestra doctrina, que se oponga al mismo Señor Jesucristo, porque acuérdense que cuando los apóstoles dijeron es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, ellos estaban también poniendo como un margen de que sí, hay cosas que uno puede respetar en su familia, en sus hermanos, pero ya en cuestión de que espiritual, nadie le puede imponer nada en lo espiritual. Entonces, asimismo, si estamos en una verdad, ¿cierto? Entonces, no es raro de que el enemigo use inclusive a personas que nos aman, a personas que las amamos, para que vengan en contra de nosotros mismos también a traer carga en nuestras vidas. Entonces, allí es donde vemos que estamos pagando un precio, y ese precio es el precio de la paz. Hay otro precio que hay que pagar, que es el precio de tener el primer lugar, pero no tener el primer lugar nosotros, sino que le demos el primer lugar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y a veces tenemos que dejar muchas cosas, inclusive familia, de pronto por congregarnos, ¿cierto? Que me invitan a una reunión y dicen, bueno, pero lo invita a uno a una reunión y prefiere irse para la iglesia que venir a la invitación que le hice. Entonces allí es donde empiezan a haber todas estas divisiones y todas estas cositas que hacen que nuestras familias de pronto piensen de nosotros diferentes, ¿cierto? Entonces
es poner en primer lugar al Señor Jesucristo, inclusive ante nuestra familia, inclusive ante nuestra esposa, ante nuestro esposo. ¿Por qué? Porque primero está Él. Entonces aquí también se habla de, como en la prédica pasada, las prioridades que tiene el hombre. Entonces aquí en Juan 1.12, quiero ir a Juan 1.12, dice la palabra de Dios así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, dice que nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio un derecho, nos trasladó, como dice Colosenses, de una familia que era una familia en carne, una familia que era, no era espiritual, a la familia espiritual que hoy en día estamos. Por eso es que todos nosotros somos hermanos en Cristo. Todos nosotros tenemos un hermano que es el Señor Jesucristo, porque tenemos el mismo Padre, ¿cierto? Y Él es el Hijo de Dios. Ahora nos convertimos en esa familia que es la familia de Dios. Así como Nicodemo, que el Señor Jesucristo le dijo que era necesario nacer de nuevo, entonces Nicodemo tuvo también que ser nacido de Dios, nacido de nuevo, para ser trasladado de la familia, digamos, judía, a la familia de Dios. Entonces, allí en 1 Corintios 10:32 dice que no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, allí es donde el Señor divide también. Se da cuenta que religión, judíos, ¿cierto? Gentiles, los que no creen, y la iglesia de Dios. Entonces, aquí nos está dando un panorama de lo que realmente es ser hijo de Dios. Es lo que realmente es pagar el precio, o el precio que pagó el Señor Jesucristo para que tuviésemos ese lugar de preeminencia como hijos de Dios. Un lugar preeminente, un lugar especial. Otro precio que pagó el Señor Jesucristo fue el de la cruz. Él pagó por nuestros pecados, o si no, no pudiésemos o no hubiésemos sido de la familia de Dios, de la familia espiritual. No habíamos podido entrar en esta familia si no hubiese habido un sacrificio el cual pagara por nosotros y nos viera ya no como hombres normales, pecadores, sino como hombres ya justificados, ya que justificados a través del sacrificio de la cruz. Otro precio fue el precio de la vida. Él dio y entregó su vida como Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de esa manera es como nosotros hoy ya estamos o ingresamos a una nueva familia. Y esta nueva familia tiene que ser así como el Señor Jesucristo les decía a los apóstoles, porque también en ellos había divisiones, también habían contiendas, también cada uno quería como ponerse por encima del otro. Y el Señor todas estas cosas siempre se las recriminaba y les recalcaba de que eran hermanos y que tenían que vivir como hermanos. Y allí en Juan 13:35 Él les dice, ¿cierto? Les dice que tienen que amarse unos a otros, ¿cierto? Porque Él los ama. Entonces, hoy en día vemos pues todas estas cosas que suceden en el mundo, divisiones, peleas, conflictos, como lo venía diciendo al principio, pero es debido a nuestro pecado, es debido a que la raza humana procede de Adán, procede de una familia, Adán y Eva, una familia pecadora, y debido a esta familia estábamos fuera de los planes de Dios, del plan divino. Pero por eso fue que el Señor Jesucristo vino para hacernos parte de esa familia espiritual, y hoy somos parte de esa familia espiritual, y no importando de pronto el nombre de la iglesia, porque hoy en día la iglesia cristiana está dividida en muchos nombres, pero la iglesia en Cristo es una sola, y somos hermanos, no importando de pronto el nombre de la iglesia. Sí importa la denominación, más no importa el nombre, pero somos hermanos, y el día y se acerca esa hora en que el Señor Jesucristo va a venir a recoger su iglesia, y pues no importando la congregación, desde que estemos en Cristo, vamos a ser allí, vamos a ir, y allí en el trono de Dios, allí en las bodas del Cordero, todos nosotros nos vamos a gozar de haber sido hijos de Dios, de haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, de haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces pues yo quiero invitar aquí a aquella persona que está viendo este video, que está estudiando estos versículos, que los está leyendo, y que se da cuenta que realmente no es hijo de Dios. O si le hiciera esa pregunta, si hoy muriera hoy, ¿para dónde sería? ¿Cuál sería? ¿A dónde pasaría su eternidad en este momento? ¿Sería para el cielo o sería para el infierno? Pues si usted no está seguro de esto,
pues yo quiero, a través de esta palabra y de la autoridad de la palabra, darle una seguridad a usted a través de un versículo que dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que fue Juan 1:12. También Juan 5:24 dice que de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al igual ese que dijimos de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Son muchos los versículos que hay en cuanto a la salvación, pero tiene que haber un arrepentimiento de que le hemos fallado al Señor, de que realmente necesitamos un cambio en nuestras vidas, y ese cambio lo da solo el convencimiento que da el Espíritu Santo. Entonces yo quiero pues hacer una oración para que, si usted la desea hacer, es la oración de fe, es una oración de confesar que le ha fallado a Dios y que quiere una nueva vida en Cristo, y va a empezar o va a ser trasladado de la familia de carne, de una familia de pecado, una familia de la potestad de las tinieblas a una familia que es en Cristo, la familia justificada. Entonces él tiene que decir estas palabras, no igual, pero que sean con arrepentimiento. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra, porque hoy he entendido que he hecho lo malo, que no he sido justo, no he sido justificado, Señor. Por eso es que hoy me arrepiento de mi pecado, por eso es que hoy vengo a ti. Me coloco todos mis pecados en la cruz del Calvario y te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Hoy te recibo como Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, si usted realmente fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pues el Señor va a empezar a hacer una obra en usted y va a empezar a ver cambios en su vida, que va a empezar a querer leer su palabra, escudriñarla, empezar a orar, empezar a portarse como realmente hijo de Dios, y el Señor va a hacer la obra en usted. Entonces, ya para terminar, quiero orar y quiero darle gracias a Dios por su vida, por todo lo que está haciendo a través de estos mensajes, porque yo sé que es Él, a través de su Santo Espíritu, quien hace la obra. Nosotros solamente enseñamos, predicamos, damos el mensaje y el Señor se encarga del resto. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de una vez más traer una palabra de bendición para cada una de las personas, de las familias, de los hermanos que están viendo este mensaje, Señor. Te pido que obres en cada uno de ellos. Te pido que ahora que me has dado esta oportunidad de predicar, Señor, este mensaje, lo apliques a cada corazón, Señor, y les ayudes a aquellas personas que tal vez se encuentran en duda, que tal vez no han hallado, Señor, una verdad en sus vidas, que tú seas esa verdad para ellos, Señor. Yo te doy gracias, te pido por ellos, te pido por aquellos que están tal vez en cárceles, tal vez en hospitales, que están en enfermedades aún, Señor, sin cura. Tú eres nuestro sanador y tú lo puedes hacer, Señor. Solo en tu voluntad y bajo tus planes y proyectos que tienes para este mundo, Señor. Yo te doy gracias y te pido a ti que obres en cada uno de nosotros cada día, Señor. Que ayudes a tu iglesia, Señor, a santificarse para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.